Hoy día voy a preparar cazuela chilena, pero a la haitiana. ¿Cómo se hace? Con la ¿cómo se llama? Pues ya se me olvidó. Ya, mandioca, mayo, papa, que se mandioca, gallota, y plátano, o sea, fig, ese guineo, se dice allá. Mira, lo voy a preparar. Ahí queda un poquito, ahí voy a preparar todo. Mira, ahora pongo un poco de cebollín, que se sirve aquí, mira. ¿Por qué pongo este? Porque tiene un buen gusto. Con este me da un buen gusto. Entonces de ahí pone un poco de aceite. Aceite. No pone mucho aceite. Aceite para dar sabor. Lo que me gusta más en la cazuela es sabor. Mira cómo está. Mira. Si hubiera estar ahí para ver el gusto que tiene, el sabor rico que tiene, voy a echar un poquito de salsa para que ayude el color, porque no me gusta como blanco, me gusta de color, me gusta de salsa. Eso nomás, un poquito nomás de salsa. Después voy a devolverlo. De buen sabor. Mira el color que tiene, mira el color que tiene. Este es el color que tiene. Ahora voy a poner la carne, porque la carne tiene un buen sabor rico. Esa es la carne que cocina, ¿sabes? Mira cómo quedó la carne, mira. Esta es la carne, mira. Esta es la carne, tiene un buen sabor, mira. Ah, me quemé. Ya, mira. Va a tener un buen sabor la carne, mira. Y por eso lo hice así, porque la carne va a tener un buen sabor, porque ya la carne está cocida. Ya, pero el agua no tenía sal, no tenía nada. Entonces, como para que la carne tenga un buen sabor, lo que tengo que hacer, voy a taparla porque 10 minutos y listo. Y ahí voy a poner en la cazuela, voy a poner. Ver el color que da, mira,